Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, estamos llegando al final de estas charlas con café con una madrina de cierre de excepción, Laura Baeza, una de las narradoras mexicanas más importantes de este país, que estuvo publicada con su novela Niebla Ardiente, también en Alfaguara, y ahora nos viene a presentar esta maravilla dolorosa que se llama El lugar de la herida, y ya está aquí en Charlas con Café. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? Muy emocionada. Para mí también ir a cada Sanborns, comer, tomar café, ver libros es algo que atesoro muchísimo y significa mucho también estar aquí en la feria en un Sanborns. Gracias por decirlo, porque fíjate que de todas las charlas que hemos tenido, que son 40 desde el sábado, Wow. ya se me cruzan los cables, ya muy cañón, no habíamos mencionado esto en la conversación, ¿no? Sanborns ha sido un sitio de reunión de todos los mexicanos, hay una tradición muy profunda en el encuentro ante una taza de café y, por supuesto, en el vínculo con la literatura. Te veo en el Sanborns, ¿no? O voy a ver si el libro ya llegó al Sanborns. Para mí ha sido una constante y a mí me emociona mucho entrar a un Sanborns, ver mi libro, le tomo foto. Eso es algo que siempre hago, y ahora es maravilloso también poder compartir aquí en la feria más importante de México y de toda habla hispana. Gracias por estar en Charlas con Café, gracias por honrar esto que hacemos, que es Sanborns, que sí, que creo, siempre que lo digo, es la casa de todos los mexicanos, y verse ahí es algo así como que llena el alma, porque forma parte de la identidad nacional, la verdad, Sanborns, ¿no? De nuestra vida lectora y también ahora de este lado de nuestra vida como autores. Qué emoción ser autor, qué increíble que a tu edad y con tanto oficio, Laura, haya sido publicada por uno de los sellos más importantes que existen a nivel Iberoamérica. Eso supongo que te llena de orgullo, pero tienes un compromiso más allá que siempre me ha gustado de ti. Hay algo que persigues en tus cuentos, en estas novelas, que es no permanecer indiferente, no quedarte callada. Eso es muy valiente y yo creo que sí marca tu obra. Bueno, yo no llegué a esto con plena conciencia. Yo creo que la conciencia se ha ido generando también a partir de la literatura. Yo comencé con una exploración de otros temas y poco a poco empecé a leer más literatura realista, y lo que me cambió por completo el chip fue empezar a leer mujeres y mujeres que hicieran obra. Ahora mis lecturas principalmente están atravesadas por autoras vivas de mi generación o una generación arriba, una generación abajo, que estamos dialogando con la realidad y que estamos tratando estos temas terribles, dolorosos, temas de reconciliación, de memoria, y que intentamos comprender el mundo a través de las letras. Si bien hay muchos maestros en la literatura clásica que han construido lo que nos llena también de orgullo en la ficción, creo que voltear a ver hacia los lados y saber con quiénes estamos compartiendo una realidad física, pero también una realidad histórica a través de los libros es importantísimo. Totalmente, además sí es, creo que una generación más consciente que está pudiendo hablar, pero también creo que estamos mucho más favorecidos en una era femenina, en donde estamos pisando fuerte y dolorosamente para exhibir temas que nos están sobrepasando como sociedad. Esta es la historia de Lucero, de Nancy, de Dolores. Es una historia que estremece, y yo, como estaba tan dolida, Laura, sí tuve que hacer realmente como un silencio y una introspección de cómo me estaba llegando esta historia tan poderosamente, por qué me estaba marcando, y estas niñas, porque en realidad son niñas víctimas absolutas de las circunstancias, porque viene de atrás. No solo es esta violencia sistémica que se apodera de ti porque alguien te le antojaste y te llevó, y eso es mucho más de fondo, es de dónde viene la madre de Lucero. ¿Quién era? ¿Cómo se vinculó o no se vinculó con ella? ¿Qué pasó con Nancy, que es la contraparte, una niña tenida con amor, cuyos padres de pronto dejan de saber de ella, tiene un celular, está todo el tiempo comunicada y de pronto ya no está? Entonces son como estos contrastes y nos haces todo el tiempo estas preguntas esenciales, ¿no? Atraviesa la violencia los cuerpos y las almas de estas mujeres solo porque sí, ¿o es su origen y su destino el que está marcado ya desde siempre porque no sabemos cómo recomponer el tejido social? Bueno, la novela tiene un poco de todo, y sin dar spoilers porque es la información que encontrarán en la contraportada, se trata de Lucero como protagonista de esta historia, pero también de Dolores, que es madre de Nancy, compañera de Lucero. Y Nancy y Lucero son una especie de frenemies a principios de los 2000. Porque a Lucero le pesa, ¿no? Le pesa que haya aparecido Nancy por ahí en La Variable.
Y Nancy quiere pertenecer. Yo construí estos personajes pensando también en mi adolescencia, en cómo nos relacionábamos hace más de 20 años. ¿Qué finalidad teníamos cuando decíamos que queríamos encontrar una amistad y también el amor romántico? Porque la novela inicia con el amor romántico, con la aparición de Beto, que es un personaje que llega casi como en su corcel blanco, que es una moto, a dar vueltas alrededor de la secundaria, como fue mi secundaria, como fue afuera de la escuela de muchísimas de nosotras y de nosotros en general. Entonces, Beto encarna esa seducción, ese amor romántico, ese patriarcado, ese mandato machista, pero es un muchacho guapo. Y cuando somos jóvenes nadie nos advierte eso, nos dicen te va a llevar el robachicos en un coche destartalado. Y no el seductor. Exacto. Que está en la esquina de tu casa. O la persona de la que te puedes enamorar. La prepa. Exacto. Sí, y son las cosas a las que se enfrentan estas chicas. Al final son adolescentes y como lectores, porque la novela ya se ha estado leyendo, se ha estado discutiendo en distintos círculos, siempre se menciona mucho eso, que ellas son víctimas de las circunstancias, toman sus decisiones como adolescentes como yo las pude haber tomado o tú, pero nadie lo hace, o por lo menos ellas no lo hacen con el afán de sufrir, lo hacen con el afán de enamorarse y de vivir su adolescencia. Sin embargo, se van a encontrar con lo peor que puede suceder a un ser humano. Porque además crees, ¿no? Los índices de violencia siempre nos dicen que son en el seno de la familia, la gente más cercana, quienes cometen estos asesinatos, quienes atentan contra esas vidas. Y eso es lo que va pasando durante una trama también muy auténtica y muy cruda. Es muy dolorosa porque es muy cruda. Estás repasando, digamos, nuestras décadas 70s, 80s, pequeños pueblos que no tienen mayores recursos ni de educación ni de salir de la esquina y de la misma vuelta, pero a la vez estás haciendo mucha conciencia de que nadie tampoco las está ayudando, ¿no? Ni siquiera los padres amorosos de Nancy Dolores. La parte que haces además también un trabajo excepcional en el planteamiento de la maternidad. Sí. Quiero a esta niña, no la quiero, la necesito en mi vida, no la necesito. Y están estas dos madres debatiendo, obviamente internamente, y lo escuchamos ahí, si les tocaba esto, si lo querían, si fue una opción o no. Y esto es muy duro, ¿no? Porque tampoco estamos acostumbrados, sobre todo en estos países donde se santifica a la madre tanto, a hablar de estos temas y decir, ¿y qué tal que hay muchos millones de mujeres que no querían ser mamás? Bueno, y ahorita hablabas del origen. El origen de la novela es importante porque estas chicas vienen de contextos totalmente opuestos. Lucero ha pasado por una circunstancia muy dolorosa en su núcleo familiar, que poco a poco se va a ir viendo porque no se explica de manera explícita, sino que Lucero recuerda sin querer recordar. Y ahí conocemos un poco por qué la madre de Lucero es así. No es que siempre haya sido ese tipo de madre, es que hubo una transformación también en ella. Y por otro lado está Dolores, que ahora la conocemos en cierto punto de su vida y ella reflexiona también sobre su origen matriarcal y la forma en la que fue educada, sobre su propia imposición de la maternidad, como suele sucedernos todavía. Tienes un novio de tantos años, te tienes que casar con él. Ya te casaste, tienes que tener un hijo. Ya tuviste uno, ¿a qué hora llega el otro? Y ser la madre perfecta a la que todo le sale bien. Y es con lo que crece Dolores. Entonces también esas conductas son heredadas. Y caso totalmente distante, pero que al final choca con esto, es la familia y el origen de esa otra parte, de Beto, de los cómplices de Beto, del negro, del gordo, de todos ellos, que también vienen de un lugar donde, pues es que lamentablemente, pero de forma muy, muy extraña, la familia también es importante, pero la familia para otros fines. Totalmente. Oye, y además son personajes que están atrapados como en un devenir que ni siquiera es reflexivo, simplemente, es más, ni siquiera están preparados para eso. Van sucediendo las cosas, van tomando decisiones conforme van ocurriendo los hechos, y eso es brutal, ¿no? Porque además te das cuenta que aún ellos son víctimas, por supuesto, de ese sistema violento en donde tienen que validarse, tienen que validar su identidad para pertenecer también. Hablabas de esa pertenencia, ¿no? Y entonces también te duelen ellos, porque dices, estos chicos ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? O sí lo saben y lo quieren, pero porque ya ni siquiera son capaces de ver que esos niveles de violencia no se pueden permitir y nadie los frena. Y esa forma también en la que hemos crecido y nos hemos relacionado socialmente, que a muchos nos dijeron, bueno, lo peor que te puede pasar te va a pasar, pero solo en estos contextos. Si eres como Lucero te va a pasar, y no es cierto. También te puede suceder si eres como Nancy, si eres una mujer como yo o cualquier otra. No estamos exentas de este tipo de situaciones tan violentas que parece que no tuvieran un fin. Y en el caso de estos chicos, pues
también hemos crecido con la idea de que lo peor que te puede suceder es a manos de un hombre de tal característica, de tal edad, y luego nos enteramos cuáles son las edades de estos jóvenes. Y la violencia psicológica, Laura, creo que la manejas increíble, porque en la relación con Beto es todo el tiempo amor, si te quiero, no sé qué, no sé cuántos, voy por algo de comer, regreso, me desaparezco 3 días, no sabes nada de mí, vuelvo. Entonces se van relacionando tóxicamente, enganchando de una manera, inocentemente también. Vamos a tener un pequeño departamento, vamos a poder decidir qué queremos comer, nadie nos va a decir nada, y de pronto esta cosa de maltrato, de golpes, de ausencias, de tantas cosas en las que ya se ven en una marejada de la cual no se puede parar, ¿no? ¿Y cómo te sales de eso? Los personajes están quebrados emocionalmente, hay una transformación en ellos, pero en algún punto fueron adolescentes que escuchaban música en su MP3, que iban por las revistas al kiosco, que querían hacer cosas de adolescentes porque normales. Es lógico, ¿no? Y luego te encuentras con una situación en la que ya te están llevando en un coche a quién sabe dónde y terminas en un cuarto frío, pasando hambre, miedo, golpes, penas y lo peor que pudo sucederles a ellas, que no es spoiler porque en la novela viene toda esta información, que es la explotación sexual. Totalmente, estás tratando estos temas obviamente y usas como hilo conductor tu finísima pluma y la verdad es que me emociona mucho que tengas esta capacidad también de hacernos llegar a esta introspección y de que sea también una trama que no para, ¿no? Y esto es también interesante. El papel que cada uno juega, te hace sacudirte. Yo, por supuesto, como comprenderás, siempre viéndome reflejada en Dolores, pero también pensando en mi ser adolescente, que yo recordaba que, fíjate, iba yo a una secundaria, a mi colegio, y tenía un novio, Laura, que me perseguía en su Caribe. Cuando me subía al camión de la escuela, seguía toda la ruta del camión, llegaba a la escuela yo tenía que ver qué estaba haciendo así, y cuando salía de mi escuela a mi casa también estaba, y yo lo decía y nadie decía nada porque era un conocido de la familia de mis padres, y esa cosa a mí me parece perturbadora. A mí no sabes cuánto podía en mí, ¿no? Y entonces recordaba eso, cuando el sujeto se te aparece, cuando sale en una moto y ya no tienes nada más que hacer, es más, hasta te sientes importante, que eso es lo desvirtuado, ¿no? Ay, qué bárbaro, este hombre se derrite por mí y muere. Yo no sabía ni siquiera qué nombrar, tenía 13 o 14 años, no sabía ni siquiera cómo ponerle palabras a esa cosa que me incomodaba tanto, pero también hacía que, soy vista, ¿no? Y eso es lo verdaderamente peligroso y creo que está muy bien reflejado aquí. Y aquí circulan de esa manera, Nancy, Lucero. También muchas de nosotras crecimos escuchando, es que si te fastidias porque le gustas, si te pegas porque le gustas. Hay ese niño, incluso desde la infancia. Así que le perteneces, ¿no? Y ya. Se sexualizan las relaciones entre niños pequeños. Y es su noviecita, y eso no sé qué. Y es una parte muy lamentable de la educación que poco a poco ya hemos ido visibilizando y cambiando, pero también falta mucho. En esta novela todo el tiempo es que si le gusto, es que si le importo, bueno, él es así, pero yo sé que cuando nos vayamos a vivir juntos, porque muchas hemos crecido con esa idea, y también yo escribí esta historia pensando mucho en mi yo adolescente, pero visto desde mi yo adulta, 20 años después, y cómo es la vida ahora, y de cuántas cosas nos hemos salvado, cuántas hemos dejado pasar y cuántas también hemos callado durante años. ¿Cuál es el lugar de la herida para ti? Yo siento que el lugar de la herida son muchos recuerdos, propios y ajenos, pero es reflexionar constantemente sobre las violencias que a unos parece que no les resultan violentas, pero sí son. Tremendo, gracias querida Laura por este texto maravilloso. El lugar de la herida está ya en todos los Sanborns del país. Muchísimas gracias por pasar a esta conversación, a Charlas con Café. Gracias por hacer mención de tu experiencia con Sanborns. Gracias a todos por estar aquí. Le damos un aplauso muy fuerte, por favor, a Laura. Muchas gracias. Y compren el libro, tómense una tacita de café con él. Y sufran. Sí, quédense leyendo hasta la última página. Muchas gracias. Y gracias especiales a todo el equipo de Sanborns aquí en el stand de la FIL Guadalajara. Gracias, David. Gracias a todo el equipo, Fran, Joel, Che. Nos vemos el próximo año, si Dios nos presta vida, porque libros siempre habrá. Mil gracias. Gracias.